El millonario lleva a sus hijas a una cita a ciegas para probar a su pareja. La reacción es inimaginable. Leonardo Santamaría, el rey indiscutible del lujo en la ciudad, había armado el plan más loco que nadie pudo imaginar. Su mansión, un gigante de vidrio y acero, brillaba bajo el sol de primavera como un diamante gigante, rodeada de jardines quirúrgicamente perfectos, flores que parecían pintadas y esculturas de arte moderno que más que decorar, intimidaban. Era un mundo aparte, un refugio de poder y exceso, pero también un campo de batalla invisible. Sin avisar, en esa tarde cálida que prometía calma, Leonardo hizo algo que nadie en los íntimos círculos esperaba. Llamó a sus dos hijas, Valentina y Camila, al salón principal con la excusa de un encuentro especial. Su prometida, una mujer misteriosa y elegante que apenas llevaba unas semanas en su vida, entró sin más rodeos. Nadie la había preparado. No había señales, no hubo advertencias. La tensión se podía cortar con un cuchillo de verdad. Valentina entró con los brazos cruzados. Sus ojos eran fuego helado, la mandíbula tensa como un resorte a punto de estallar. Camila, más callada, pero con esa mirada esquiva que encierra tormentas, se quedó atrás, como si analizando cada movimiento buscara la grieta perfecta. Leonardo los observaba desde el centro. Su sonrisa parecía firme, pero sus manos temblaban bajo la mesa de cristal. El ambiente se volvió un escenario extraño. La prometida intentó romper el hielo con una sonrisa ensayada, pero la frialdad de sus hijas caía como un muro de concreto. Un silencio denso, pesado, llenó la sala. Luego, sin aviso, Valentina lanzó aquella pregunta inesperada. «Papá, ¿por qué nunca estás? ¿Es esta cita una broma o solo más de tus juegos con nosotros?» La voz cortaba el aire, un golpe directo al estómago. Camila alzó la mirada y soltó con voz baja pero firme. «¿Y tú qué secreto escondes? Porque nosotros tenemos demasiados, y ninguno se arregla en una tarde». La tensión explotó. Murmullos lejanos parecían salir de las paredes mismas, rostros de cuadros modernos que se miraban entre sí con juicio. La prometida se puso rígida, mientras Leonardo sentía que todo se le iba de las manos. Las palabras comenzaron a caer como balas. Viejos rencores, silencios incómodos, historias que nadie quería tocar, empezaron a filtrarse con rabia y tristeza. El jardín perfecto afuera ya no era más que un decorado vacío. Los objetos de diseño eran testigos mudos de una familia que se desarmaba en tiempo real. Pero justo cuando el caos parecía absoluto, un detalle abrió una puerta oscura. Un secreto olvidado, una verdad guardada bajo montones de mentiras. Valentina, con ojos desbordados, reveló lo que había estado enterrado años atrás, algo que sacudió el suelo bajo los pies de Leonardo como una bomba de verdad que nadie estaba listo para enfrentar. El silencio volvió inmediato, pero esta vez pesado, ensordecedor. Leonardo vio a sus hijas no solo como adolescentes problemáticas, sino como guardianas de un misterio que podía destruir lo poco que quedaba intacto en esa casa. Y ahí estaba el dilema: seguir manteniendo el control o dejar que todo salga a la luz. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder? La pregunta quedó flotando en el aire, clavada como una daga invisible. ¿Quién protege a quién? ¿Y qué precio están dispuestas a pagar sus hijas por sus propios secretos? La historia recién empieza, pero la caída, esa sí que será brutal. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire en la mansión se había vuelto tan denso que parecía absorber cada respiración.
Leonardo estaba paralizado. Las palabras de Valentina golpeaban sus entrañas como martillazos. Camila ni siquiera parpadeaba, pero sus ojos eran dagas afiladas que atravesaban la superficie. La prometida, atrapada en medio, bajó la mirada, incómoda, casi invisible. De repente, un ruido seco y metálico rompió el silencio. Todos giraron la cabeza al instante. Un estruendo fuerte, como si algo pesado se hubiese desplomado en el límite del jardín. El sonido se coló por las ventanas y atravesó la tranquilidad falsa que cubría la casa. Leonardo se levantó de un salto, sus músculos tensos, la mandíbula apretada. «¿Qué fue eso?», preguntó, pero su voz sonaba más a amenaza que a pregunta. Valentina y Camila se quedaron quietas, como si esperaran una señal. La prometida retrocedió, con los ojos abiertos como platos. El silencio volvió a tomar el control por unos segundos, hasta que sin previo aviso, desde el jardín surgió una figura cubierta de barro y hojas, tambaleante, con las manos sangrando. Era un hombre, un desconocido, pero nada casual. Su rostro estaba marcado por el miedo, y algo más, determinación. «¡Déjenme entrar! ¡Por favor!», gritó con voz rota, aferrándose a la puerta de vidrio. Leonardo retrocedió, temblando. «¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí?», lanzó con furia contenida. El hombre no respondía, solo miraba a las hijas, con una intensidad que helaba la sangre. Entonces, en un instante congelado, la prometida dio un paso adelante y con voz temblorosa dijo: «No es un accidente. Leo, es él sabe todo». Las palabras explotaron en la habitación, como balas disparadas al corazón. Leonardo se quedó paralizado. La imagen del hombre se hizo nítida en su memoria. No solo era un desconocido, era alguien que creía muerto, alguien que debía estar desaparecido para siempre. Valentina tragó saliva y con la voz quebrada preguntó: «¿Él es papá?». La promesa de verdad se desmoronó en un segundo. Leonardo se ahogaba en su propio secreto, en un pasado oscuro que había enterrado sin posibilidad de resurrección. Pero el hombre no dijo nada más, solo miró hacia las dos chicas y después hacia Leonardo, como lanzando un desafío silencioso. En ese momento, las paredes de la mansión dejaron de proteger, se convirtieron en jaulas. Un frío helado invadió el salón, la promesa quedó trizada. Y, con ella, todo lo que creían saber sobre esta familia de lujo y mentiras. Las hijas intercambiaron miradas, el miedo y la rabia se mezclaron en sus ojos. Leonardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Y justo cuando parecía que el caos no podía ser más absoluto, el hombre sacó de su abrigo una carpeta con documentos y fotos, dispersas sobre la mesa de cristal como balas invisibles. La promesa no era lo que parecía, y ese hombre no venía a pedir perdón, venía a cobrar una deuda imposible de esquivar. El reloj seguía su curso, marcando el segundo exacto en que todo cambió para siempre. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué era lo que sabía? La mansión, esa fortaleza de poder y secretos, ahora temblaba en sus cimientos. La caída apenas había comenzado. El hombre dejó caer la carpeta pesadamente sobre la mesa. Las fotos y papeles se esparcieron como dardos venenosos, y la mansión entera pareció contener la respiración. Leonardo sintió un nudo en la garganta, un golpe seco como si alguien le clavara un puñal invisible en el pecho. Las hijas, con ojos fijos en el desconocido, no podían moverse. Camila apretaba los puños, casi blanca, mientras Valentina tragaba en seco, como si la verdad que estaba a punto de caer fuera una luz que no podrían detener. Todo esto, prueba lo que decía la mamá de ustedes, que no hay pureza en esta familia, dijo el hombre con la voz desgarrada pero firme. Leonardo temblaba, los dedos le sudaban en el aire, entre las sombras del salón. De pronto, antes de que alguien pudiera reaccionar, la prometida se adelantó, con una mezcla de miedo y rabia. ¿Quieres destruirnos? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Qué carajo pasó?, gritó, mientras las lágrimas le rodaban por la mejilla. Pero lo que ocurrió después fue imposible de prever. En medio de ese momento congelado, Camila, que parecía la más tranquila, soltó una carcajada corta, amarga. ¿Venganza? ¿Dinero?
No entiendes nada, murmuró, y entonces de la nada sacó del bolsillo un teléfono móvil y presionó un botón. Un estruendo explotó en la mansión. El suelo vibró. Escondido bajo las plantas, activó algo. Las luces se apagaron. La puerta de entrada principal se cerró de golpe con un portazo que retumbó en las paredes. «No vamos a permitir que sigas ensuciando lo que queda de nuestra familia», dijo Valentina en voz baja, pero con una autoridad que nadie esperaba. Leonardo vio que sus hijas ya no eran chicas indefensas, sino guerreras dispuestas a que el pasado no los arrollara. Entonces el hombre se desplomó de rodillas. Jadeando y con voz rota confesó algo que sacudió la habitación entera. «No, no soy un enemigo. Soy tu hermano, Leo, tu hermano desaparecido hace 10 años». El silencio fue tan absoluto que se podría haber escuchado un alfiler caer. «¿Tu hermano?», susurró Valentina mirando a Leonardo con ojos enormes. «¿Eso significa que papá...?» Pero Leonardo negó con la cabeza sin poder articular palabra. Su promesa, su refugio de mentiras acababa de ser derrumbado por completo. «Me enterraron vivo. Tu padre y tú me tiraron a un pozo oscuro para que nadie supiera jamás de mí», dijo el hombre con pesar doloroso. «Y ahora que vuelvo, no vengo a pedir nada». Un silencio pesado como una losa aplastó la sala. De repente, la prometida se desplomó sobre el suelo, llevándose la mano al pecho. «No, no puede ser», jadeaba y se llevó otra mano a la boca. Su rostro pálido se convirtió en una máscara de terror. Leonardo se acercó, el corazón estrujado, sintiendo que la verdad no solo lo destruía a él, sino a todo lo que alguna vez quiso sostener. Pero antes de que alguien pudiera ayudarla, un clic seco resonó en el aire. Un disparo. El estruendo que rompió el silencio fue brutal. La prometida cayó hacia atrás, con los ojos abiertos, perdiendo la fuerza de un cuerpo que caía sin vida. La habitación se volvió un caos. Valentina gritó y corrió hacia ella, mientras Camila buscaba frenéticamente el arma, mirando a todos con sospecha. Leonardo quedó estático, con la furia y el miedo golpeándole las venas. «Alguien está aquí para destruirnos», gritó su hermano, levantándose con dificultad. Y no, ¿es casualidad que mostrara esa verdad? Esto fue un asesinato. Las miradas se cruzaron cargadas de acusaciones y miedo. El enemigo estaba dentro, no fuera. Y justo cuando la tensión parecía a punto de estallar en un huracán, la puerta trasera se abrió violentamente. Un grupo de hombres vestidos de negro entró sin pedir permiso, pistolas en mano, mirando con odio. «Esto termina aquí», gritó uno. «Ríndanse y no habrá sangre». Leonardo sintió el peso del tiempo apretando su pecho. Sus ojos se encontraron con los de su hermano, con los de Valentina y Camila. La familia estaba rota, y ahora estaban atrapados en una guerra que apenas comenzaba. Quedaba claro que la caída no solo era inevitable, ahora era una batalla a sangre y fuego. Pero la pregunta seguía latiendo en la oscuridad. ¿En quién podían confiar realmente? La respuesta estaba más cerca de lo que nadie imaginaba, y nadie saldría de ahí igual. El reloj seguía su curso, y la mansión, esa fortaleza de mentira, estaba a punto de derrumbarse para siempre. La puerta trasera se había abierto de golpe, y esos tipos entraron con todo. Pistolas listas, miradas frías que cortaban más que el acero. La mansión vibraba con el ruido. Esas botas estampadas en el piso de mármol, el eco que rebotaba en las paredes llenas de secretos. Nadie podía respirar. Leonardo tambaleó, el pulso disparado. Sus ojos se clavaron en su hermano, que parecía un fantasma vivo. Valentina y Camila se movían rápido, cada una buscando algo, una salida, un plan, o al menos una mínima esperanza. «¡Ríndanse, o no respondo por nadie!», lo gritó uno de los hombres. Su voz tronó en la sala, cortando cualquier intento de calma. Pero justo cuando parecía que todo se iba a desmoronar, la tensión explotó en 1000 pedazos. De pronto, un ruido seco, cercano, un disparo. Todos se congelaron. El hombre que había gritado cayó hacia adelante. Un chorro de sangre manando de su cuello, como si la muerte le arrancara la vida con manos invisibles. Un segundo después, la luz volvió y el caos siguió. Pero algo cambió.
No eran los intrusos los que estaban armados ahora, sino alguien más, alguien al que nadie vio venir. Desde las sombras del pasillo apareció una figura pequeña, una silueta que parecía más un niño que un adulto por la manera en que se desplazaba. Rápida, silenciosa, letal. Era Camila. Tenía en las manos una pistola que sacó de repente, apuntando. Su mirada ya no era la de la adolescente temerosa. Era la de alguien que había cruzado un límite invisible. «Basta», exigió con voz firme, temblando solo un poco. «Nadie hace lo que quiere aquí». Los hombres se detuvieron, confundidos, y su líder echó un vistazo hacia atrás, como buscando a quién hablaba. Leonardo sintió el corazón apretarse más aún. ¿Desde cuándo esta chica guardaba eso? ¿Qué estaba pasando realmente con sus hijas? Pero lo peor, lo más inesperado, vino cuando de entre esos hombres salió otro que caminó directo hacia Leonardo. No tenía la cara de un enemigo común. Lo conocía. Lo había visto antes. Era alguien invisible en su propio hogar, alguien que nadie esperaba. Y con una voz helada, que parecía arrancada del mismo infierno, dijo: «No voy a matarte, Leo. Voy a entregarte a la policía. Por todo. Por lo que hiciste. Y por lo que ocultaste durante años». Leonardo parpadeó mientras el mundo a su alrededor daba vueltas. Su rostro palideció y de repente un peso enorme le aplastó el pecho. Su hermano, el hombre en la puerta. Se levantó al instante y gritó con furia: «¿Qué dijiste?». El silencio se tragó la sala de nuevo. Todos esperaban la explosión. Pero antes, la verdad estalló en la voz del hombre que caminaba hacia Leonardo. «Papá fue un cobarde, Leo, pero tú fuiste peor. Has destruido vidas para mantener tus mentiras. Y ahora, la verdad saldrá a la luz, sí o sí». Valentina y Camila se miraron, incrédulas. Leonardo sintió que todo lo que había construido se desmoronaba en segundos. Las manos se le quedaron tiesas, ya no podía moverse, y entonces la puerta se cerró sola, un último movimiento que nadie esperaba. No eran solo ellos, nadie estaba fuera. En ese instante, una voz temblorosa pero firme se escuchó desde atrás. Papá, yo te protegí todo este tiempo». Silencio. Era la prometida, la mujer que todos creían víctima, que había caído junto con el disparo. Y de pronto la habitación pareció girar sobre sí misma. Leonardo la miró, atónito. «¿Qué dijiste?». La voz le salió rota. Ella tomó aire y confesó con una mirada cargada de un dolor imposible de ignorar: «No fue un accidente. Yo disparé. Para salvarnos a ustedes. Para que la verdad no nos destruya. Aún». El nudo en la garganta de Leonardo se apretó, y en sus ojos brilló algo que nadie había visto antes. Verdadero miedo. Porque ahora el juego había cambiado. Y lo peor no era lo que fuera a descubrir. Lo peor era que ya no sabía en quién confiar. Y justo cuando la mansión parecía condenada al caos más absoluto, el hermano desaparecido volvió a hablar, con esa voz que tronaba como un cañón. «Lo que viene ahora no es solo una guerra familiar. Es la pelea por sobrevivir a todo lo que ustedes han creado». El reloj seguía corriendo, y la caída no tenía final. O tal vez, ese final todavía estaba por escribirse. ¿Quién desatará la próxima bomba? ¿Quién sobrevivirá a la tormenta que acababa de empezar? Y justo cuando parecía que algo podía romperse para encontrar la verdad, se apagaron las luces otra vez. La oscuridad se tragó todo. Solo se escucharon los latidos, muy fuertes, muy cerca, y alguien muy cerca susurró al oído de Leonardo: «No creas todo lo que viste». El misterio seguía vivo, más oscuro que nunca. La oscuridad lo envolvía todo. Nada se veía, solo el eco pesado de los latidos de todos en la mansión. Leonardo sentía el pecho a punto de estallar. Las manos le sudaban, pero no podía reaccionar. La voz cerca de su oído seguía susurrando, cargada de veneno: «No creas todo lo que viste». Un frío intenso le recorrió la columna. El miedo se enredó en su garganta. Esa voz no era de cualquiera. La reconoció al instante. Era ella, la verdadera protagonista de esta guerra. No hubo tiempo para preguntas. De repente las luces regresaron. El foco brutal iluminó el salón principal y todo cambió de golpe. Allí en medio del caos estaba ella,
La mujercita de mirada fría, la prometida que había caído con un disparo. Pero ahora, de pie, sin una gota de sangre, con una sonrisa que mordía el alma. Leonardo la miró, incrédulo. ¿Cómo? Apenas pudo balbucear. Pero Valentina y Camila se quedaron estáticas, paralizadas. ¿Creían que yo había desaparecido? Su voz cortó el aire como un bisturí. Mientras ustedes lloraban, yo estaba en otro juego, más grande, más oscuro. El silencio fue absoluto. Las pistolas bajaron un poco. Los hombres en negro retrocedieron, desconcertados. Ella avanzó un paso y el brillo en sus ojos. No era miedo ni amor, era dominación. ¿Este hermano que reaparece? ¿El hombre que creen víctima? Se rió, un sonido frío que erizó la piel. Él fue parte del plan, y yo lo traje aquí porque necesito algo de ustedes. Las hijas intercambiaron una mirada cargada de terror. Leonardo sintió un nudo apretando toda su respiración. ¿Qué quieres?, preguntó con la voz quebrada. La rabia y la desesperación mezcladas. Mátanos ya y acaba con esto. Ella sonrió, brutal. No vine a matarlos, vine a salvarlos y a destruir al verdadero enemigo. Los ojos de todos se fijaron en el hombre que aún jadeaba, el hermano desaparecido, que hasta ahora parecía la gran incógnita. Pero la prometida lo miraba con una mezcla de escarnio y desprecio. Él no es tu hermano, dijo con voz afilada. Es el autor de todo este infierno, no un desaparecido, sino una creación tuya, Leo. Una fantasía para ocultar al verdadero traidor. Leonardo se quedó helado, no lo entendía, pero sí sentía que todo se desmoronaba. Y entonces el hombre se levantó, volvió la cabeza hacia ellas, hacia Leonardo, y sacudió la cabeza con lentitud. No soy quien creen, dijo en voz baja, oscura. No soy un hermano ni una víctima. El silencio se volvió grito sordo en el pecho de todos. Yo soy el verdadero Leonardo Santamaría, soltó de golpe. El otro, el que llaman hermano desaparecido, fue creado por mí para esconder mi verdad más oscura. Las miradas se cruzaron entre confusión y horror. ¿Qué dices?, exclamó Valentina con la voz temblando. ¿No eres nuestro papá? Él negó con un gesto rápido, casi desesperado. No, ni siquiera un verdadero Santamaría. Soy alguien que usurpó esta familia hace años. El papá es un hombre muerto, sepultado en el olvido, y yo lo maté en vida para robar todo: poder, dinero, vida. La prometida volvió a reír, una risa seca, venenosa. Por eso inventamos este hermano desaparecido. Un personaje para redimirnos, para hacerlos creer que podíamos tener una familia normal. Leonardo, o quien fuera, cayó de rodillas. Un temblor intenso lo sacudió. Mi vida entera es una mentira. Sus vidas son un juego de sombras, y la caída que todos esperaban fue mi juego desde siempre. Valentina se llevó la mano a la boca. Camila se desmoronó contra la pared, sin poder creer nada. ¿Entonces qué?, preguntó, su voz un hilo quebrado. ¿Entonces todo fue falso? Exacto, respondió él con brutalidad. Incluso ese disparo que pensaron fue para protegerlos, fue para esconder este secreto. El sonido de sirenas lejanas se coló en la mansión. La policía, o lo que quedaba del mundo afuera, se aprestaba a caer. Tienen poco tiempo, advirtió la descarada prometida. Pero sepan esto, el verdadero peligro no está afuera, está en cada uno de ustedes. La puerta se cerró de golpe. Las ventanas quedaron oscuras. La mansión era una prisión. Y entonces, desde la esquina, una figura se movió en la penumbra. Era él, no el falso hermano, sino el verdadero. Un hombre robusto, con el rostro marcado y una cicatriz que cruzaba sus ojos como un relámpago. Miró a todos con una calma brutal. «Aún no saben quiénes son», dijo con voz honda. «Y lo peor, no saben quién los está protegiendo». Un silencio aterrador cayó como una tonelada. Leonardo tragó saliva. Todas las certezas se habían desvanecido. La historia que creían vivir era solo un espejismo. Y esa nueva figura, esa sombra hecha carne, cambió todo. Porque ahora la pregunta era una sola. ¿Quién es el verdadero enemigo? Y más importante, ¿quién era realmente Leonardo Santamaría? El reloj seguía implacable. Y la noche apenas empezaba. La habitación estaba helada. El tipo con la cicatriz hablaba, pero nadie podía apartar la mirada. Leonardo tragó saliva.
El nudo en la garganta le apretaba como si lo fuera a ahogar. Afuera, las sirenas se acercaban, pero adentro, el tiempo se había congelado. De repente, un ruido seco retumbó en la mansión. No fue un portazo ni un disparo. Fue un golpe fuerte, lento, como un latido seco que venía desde el sótano. Todos se miraron alarmados. Nadie entendía qué pasaba, pero algo estaba cambiando con cada segundo que pasaba. La prometida se giró rápido, con los ojos desorbitados. «¡El sótano!», gritó. «Allí está la verdad que han estado escondiendo». Leonardo quiso decir algo, pero las palabras se le quedaron atoradas en la boca. Valentina y Camila no dudaron. Caminaron hacia la puerta que daba al pasillo y descendieron sin miedo las escaleras. El resto los siguió más lento, con el corazón desbocado. El sótano era oscuro, húmedo, y aquello que deberían haber enterrado quedó más vivo que nunca. Cuando llegaron al último peldaño, encontraron una enorme puerta de acero, sellada, con un candado y algo más. Una llave bastante oxidada colgaba justo encima, en una cadena quebrada. Leonardo dio un paso adelante y la mira fija le tembló. «Yo», empezó a decir, pero el resto se le adelantó. Camila agarró la llave sin pensarlo 2 veces y la giró. Un chirrido áspero anunció que la puerta se estaba abriendo, lenta, poderosamente. Dentro, un cuarto pequeño, con paredes manchadas de humedad y tiempo. Allí no había secretos comunes, sino un horror que nadie esperaba. En el centro, atado a una silla con cuerdas viejas y gastadas, estaba un hombre. No parecía viejo, pero su rostro estaba destruido por la falta de luz y el sufrimiento. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una locura fría que helaba la sangre. «¿Quién es?», preguntó Valentina con voz entrecortada. Leonardo quedó paralizado. El hombre levantó la cabeza con un hilo de voz y pronunció una palabra que hizo que todo estallará en el silencio. «Papá». Un grito ahogado salió de la garganta de la prometida, y un temblor extraño recorrió la espina dorsal de todos. Leonardo cayó de rodillas, las lágrimas brotando sin aviso. No puede ser. La mujer encadenada en esa oscuridad era el verdadero padre. El hombre que supuestamente estaba muerto, sepultado en un olvido falso, estaba vivo. Había sido secuestrado, olvidado en un agujero, mientras alguien más, el Leonardo falso que tanto odiaban, usurpaba su vida, su familia y su nombre. El hermano desaparecido miró al hombre, y una sombra difícil de entender cruzó su rostro. «Nos traicionaron todos», susurró. «Nos quitaron la verdad». La tensión explotó dentro del sótano. Pero entonces, justo cuando parecía que la verdad rompería todos los muros, un ruido gutural reverberó atrás. Un disparo. Certero. La prometida cayó al suelo, esta vez para no levantarse. Su risa corta, aún resonando, se convirtió en un murmullo frío que decía: «Siempre fui yo, y eso nunca cambió». Camila tembló, y una mirada desesperada cruzó entre Valentina y Leonardo. No sabían qué era peor, si el hombre vivo en la silla o la mentira que acababa de descubrir. De pronto, la puerta del sótano se cerró de golpe, y la luz se apagó. El único sonido fueron los latidos enroscados en sus pechos, y una nueva voz, baja y siniestra, que se impuso con calma. «¿Listos para conocer al verdadero enemigo?». Y justo ahí, en la oscuridad total, una mano se posó sobre el hombro de Leonardo. «No eres quien crees. Nadie lo es». El misterio ahora era más profundo, y la caída más mortal. La mansión ya no era un refugio, sino una trampa. El juego estaba lejos de terminar. ¿Quién ganaría? ¿Quién sobreviviría? Nadie tenía la respuesta, solo el miedo. El silencio en el sótano era denso, como una manta mojada que te aplasta el pecho. Leonardo sentía la mano fría sobre su hombro, pero no podía girar la cabeza. El miedo le pegaba la piel al hueso. De repente, un ruido quebró la quietud. No un estruendo ni un portazo, sino un suspiro. Un suspiro que no venía de ninguna persona, sino de las paredes mismas. Algo se movía en la penumbra, lento, arrastrándose como si la casa estuviera viva y respirando. Valentina apretó la mano de Camila con fuerza. Camila tragó saliva, sus ojos clavados en la oscuridad. La mujer que hasta hace poco había estado tirada en el suelo,
la prometida, abrió los ojos de golpe. Pero ya no era la misma. Algo la consumía desde adentro, algo que no tenía nombre. «No puede ser», jadeó, con la voz rota y temblorosa. «Esto nadie lo sabe». Todos se volvieron hacia ella, expectantes. La promesa lucía más un espectro que una persona viva. «Mi verdadero nombre es», susurró como si hablara con la muerte misma. «Mi verdadero nombre es Natalia, la otra, la que murió hace 5 años». El aire se congeló. Leonardo quiso gritar, pero el nudo en la garganta le quemaba. Valentina apenas pudo decir: «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Eres muerta?». Pero la mirada fija de Natalia hizo que esas palabras sonaran infantiles, vacías. Ella dio un paso hacia adelante, tambaleándose, pero con una fuerza extraña que a nadie convencía. «Me enterraron viva. No porque, Leonardo, yo fuera solamente una prometida, yo era la verdadera dueña de esta familia. La que se opuso, la que vio todo y que decidieron borrar». Una luz temblorosa bajó desde el techo. La figura de Natalia se iluminó. No estaba sola. Detrás suyo, una sombra se movió. El hombre en la silla vieja, el papá, pudo incorporarse lentamente. Su rostro estaba distorsionado por el tiempo y el dolor, pero sus ojos se clavaron en Leonardo como cuchillas heladas. «¿Quién eres tú?», preguntó Leonardo con voz quebrada, temblando. «Soy el guardián de esta verdad que quisieron enterrar», respondió el hombre. «Y ella, Natalia, no solo estuvo muerta de cuerpo, está muerta en su alma, enterrada bajo mentiras que ustedes siguen creando». El suelo vibró una vez más, y la puerta del sótano se cerró de golpe tras ellos. El eco fue un grito silencioso. Camila se mordía la mano, conteniendo el temblor que amenazaba con quebrarla. Valentina miraba a su padre con ojos desorbitados, buscando un rastro de la verdad en ese rostro gris y sudoroso. Pero entonces la brillante oscuridad se rompió. Un teléfono sonó. Un solo timbrazo, corto y frío. Valentina sacó el móvil del bolsillo con dedos temblorosos y leyó el mensaje en pantalla. «No confíes en nadie. La sombra está dentro». El corazón de todos se congeló un instante. La luz empezó a parpadear con más fuerza. Y la promesa, Natalia, rió con una risa aguda, casi diabólica. «¿Creían que esto era solo una familia rota?», dijo, con la voz despeinada por siglos de mentiras. «No, esto es un juego de espejos, de máscaras que nadie sabe quitarse». Y justo cuando parecía que el sótano se iba a tragar a todos con su penumbra, estalló otro ruido. No fue un disparo, ni un grito. Fue el sonido de una puerta de hierro oxidado cediendo a la presión, abriéndose lentamente, con un chirrido que se clavó en sus huesos. Una figura emergió detrás, envuelta en sombras, distinta a cualquier cosa que hubieran visto antes. No era ni hombre ni mujer. Era una mezcla rota de cuerpos y voces. Un cuerpo que parecía hecho con los pedazos de todas las mentiras de la casa. Leonardo retrocedió, con las lágrimas pegadas a la piel, sintiendo cómo la realidad se desafía frente a sus ojos. «Esto no termina aquí», dijo la voz de esa entidad. Y no parecían solo palabras, sino un disparo al alma. Y entonces del frío suelo emergió otra voz, sutil, una súplica desesperada. «Yo soy la verdadera historia, y pronto todos van a pagar». La mansión dejó de ser un refugio, para convertirse en una jaula sin salida. El reloj no paraba, y la caída apenas había comenzado. El silencio aplastante se hizo aún más denso en el sótano. Así, con esa voz que parecía venir de otro mundo, Natalia soltó aquella frase, y las paredes parecían respirar con ella, pero nadie se movía. La luz parpadeaba, se sentía como si la casa misma estuviera a punto de desmoronarse. Leonardo estaba congelado, la mano que lo tocaba seguía ahí, pesada, helada, pero no pudo girar el cuello para ver quién era. Cada músculo le temblaba, el pecho le oprimía con tanta fuerza que el aire parecía un lujo imposible. Un ruido sordo interrumpió ese momento. Algo cayó, rompió el silencio. Valentina y Camila se miraron, el miedo dibujado en los ojos de las dos. Se agacharon al instante, y entonces fue cuando sucedió.
De entre las sombras se distinguió una figura tambaleante con pasos desiguales pero decididos, que emergió entre la oscuridad como un fantasma. El corazón de todos se detuvo por un segundo, porque no era quien esperaban. Nadie. La figura tenía un rostro conocido, sí, pero con una expresión extraña, casi vacía. Leonardo la reconoció en un instante y sintió que todo se desvanecía. «¿Tú?», balbuceó. La figura sonrió con una mueca torcida y sus ojos brillaron con una luz que no tenía lugar en este mundo. «No soy ningún espectro ni fantasma», dijo con voz quebrada, pero firme. «Soy tú, Leonardo». Un silencio helado cayó de golpe. Los ojos de las chicas se abrieron como platos. Natalia retrocedió, pero todos quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera roto. «¿Qué estás diciendo?», inquirió Valentina entre jadeos. «¿Cómo puede ser él?». El hombre que parecía Leonardo dio un paso adelante y alzó las manos, como si quisiera tranquilizar, pero también advertir. «Escuchen bien, todo lo que creyeron saber, cada mentira, cada secreto, está al revés. Yo soy el Leonardo original. El que ustedes llaman hermano desaparecido es un invento, sí, pero no de mí, de alguien más». La promesa, o mejor dicho, Natalia, tosió seca mirando al hombre con odio. «Entonces», suspiró, «¿quién ha sido todo este tiempo?». El hombre se aproximó con la sombra de una risa amarga. «Ese papá que ustedes conocen, el que se apoderó de esta familia y nos hundió a todos, nunca fue el verdadero. Él usurpó mi lugar, mató mi identidad. ¿Y saben qué? Lo hizo con ayuda». Leonardo soltó un jadeo ahogado, sintiendo las venas arderle. Su cuerpo tembló violentamente. «No, no puede ser». «Lo es», replicó el otro con dureza. «Y ahora él está aquí abajo, en una trampa aún más oscura». Todos giraron la mirada hacia el rincón oscuro. Pero no estaba el hombre que creían padre. Había otra figura en las sombras, encadenada con la cabeza baja, excepto por un detalle. No era humano. Un sonido chirriante, metálico, rompió el aire. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro que no parecía real. Su piel tenía un brillo plástico. Sus ojos, vacíos, recorrieron la estancia. Yo soy la creación», dijo con voz robótica. «El Leonardo artificial, parte hombre, parte máquina. El monstruo que fabricaron para mantener el control». Un grito ahogado salió de la garganta de Camila y otro de Valentina. Natalia retrocedió, pálida, mientras la luz parpadeaba violentamente y las sirenas resonaban sonoras en la distancia. Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su familia, sus enemigos, sus verdades, todo parecía irse al abismo. Y entonces algo cambió. Una voz, clara y profunda, atravesando el caos. «¡Basta!». Era el hombre con la cicatriz, quien hasta ahora había sido sombra. Avanzó extendiendo la mano. «No son enemigos ni fantasmas ni máquinas, son fragmentos de la misma mentira. De una guerra que empezó mucho antes que todos ustedes». Las chicas temblaban incapaces de apartar la mirada. Leonardo siguió la mano y en su corazón algo se rompió. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó su hija, la voz rota, cargada de miedo y esperanza. El hombre sonrió débilmente. «Lo único que podemos hacer, desarmar la verdad. Pero antes hay algo que deben saber». Sacó un sobre negro. Lo dejó caer en la mesa, justo en medio de la habitación. «Aquí está la clave. Un secreto que cambiará todo». Leonardo cruzó la mirada con su hermano desaparecido, con Natalia, con sus hijas. En ese instante comprendió algo brutal. No eran solo una familia atrapada en mentiras, eran parte de un experimento, un juego perverso, que apenas comenzaba. El sobre tembló sobre la mesa, como un corazón latiente al borde del abismo. Y entonces, justo antes de abrirlo, una oscura voz susurró detrás de ellos, casi como un viento helado. «¿Están preparados para saber quién los ha estado mirando desde siempre?». Nadie respondió. El reloj seguía, y la mansión se hundía en un silencio que anunciaba tormenta. La caída, esta vez, sería sin retorno. El sobre negro temblaba en la mesa, marcando un ritmo que parecía un latido acelerado. Las miradas se cruzaron. Valentina abrió la boca para hablar, pero nada salió.
Camila apretó los dientes, y el hombre con la cicatriz les lanzó una sonrisa cansada. «Esto todavía duele», dijo con voz baja. Leonardo sintió que el pecho le aplastaban los puños. Todo adentro le quemaba. La verdad, si alguna vez existió, se había convertido en un laberinto sin salida. Pero justo cuando pensaba que nada podía empeorar, algo rompió la quietud. Un ruido seco, metálico, como un portazo enloquecido, reverberó por toda la mansión. Las luces parpadearon una vez, dos, y luego se apagaron de golpe. El silencio triunfó como una losa fría. En la oscuridad, solo se escuchaba la respiración de todos, entrecortada y temblorosa, y un suspiro que parecía venir desde ninguna parte y por todas partes a la vez. De repente, una voz resonó, más cerca que antes, profunda y áspera, con un tono que heló la sangre. «No saben quién soy, pero los conozco mejor que nadie». Las chicas se abrazaron al instante. Valentina apretó el móvil contra el pecho, buscando algún tipo de señal, alguna luz. Nada. Una linterna se encendió en el borde de la oscuridad y apuntó directo al rostro de Leonardo. Lo que vieron todos fue un golpe brutal a sus sentidos. No era él, era una mujer. No la mujer que habían conocido, no la prometida, no Natalia, ni la sombra oscura que habían visto antes. Era una mujer joven, con ojos llenos de un odio infinito, con la piel pálida y húmeda, como si hubiera emergido de una tumba mojada. ¿Creyeron que la historia era solo de ellos?, dijo con voz cortante. La familia Santamaría nunca fue solo un apellido, fue un experimento, un juego. Y yo soy la prueba viva. Leonardo quiso hablar, quiso gritar, pero no pudo. Su cuerpo se congeló. El nudo en la garganta se volvió una bola de fuego. La mujer dio un paso adelante y el foco se movió hacia un lado, dejando al descubierto otra figura agazapada en las sombras. «Ella», suspiró la joven, «es la verdadera causa de todo esto». La figura emergió lentamente y un rostro conocido apareció en la penumbra. Era la mujer que todos creían muerta hacía años, la madre, la esposa, la que había desaparecido sin explicación. Un susurro colectivo recorrió el sótano como un escalofrío. «¿Pero cómo? Nunca murió», continuó la mujer joven. «Desapareció para esconder la verdad, para manipular desde las sombras. Pero ahora que estoy aquí, todo se acaba». Leonardo sintió que el mundo se abría bajo sus pies. El horror lo inundó. «¿Quién eres?», alcanzó a decir con la voz rota. La joven soltó una risa amarga. «Soy su hija secreta, la que él nunca quiso reconocer, la que él enterró en silencio. Yo, la pieza que falta en esta locura, la sombra que los observó crecer y destruirlo todo sin que nadie supiera». Camila y Valentina se miraron, incapaces de creer lo que oían. Un silencio pesado hizo que la respiración se hiciera más profunda, más consciente. En ese instante, la verdadera realidad se desplomó. «Ustedes», siguió, «son marionetas, instrumentos de un juego que empezó mucho antes de que llegaran. Pero ya no más. Yo he vuelto para cobrar, para deshacer el castillo de mentiras». El reloj en la mansión marcó una hora que nadie vio, pero que todos sintieron como el cuerno de la batalla final. Leonardo cayó en la silla, las manos temblando, una lágrima cayendo por su mejilla. «Esto es demasiada verdad para un solo día». Pero la joven sonrió con un frío que cortó la oscuridad. «Y esto apenas comienza, papá». En ese momento la puerta del sótano se cerró con un portazo seco. El sonido de una llave girando con fuerza resonó en el aire. Y entonces, desde las sombras, la voz de la mujer dijo suave, pero con una sonrisa que nadie pudo ver: «¿Quién protege a quién cuando la familia entera es la trampa?». El silencio volvió a reinar. Luego un crujido casi imperceptible, como si algo o alguien se moviera acechando. El misterio se multiplicó. La caída se volvió un abismo sin fondo, y nadie tendría tiempo para buscar una salida. ¿Quién era esa hija? ¿Qué secretos guardaba? ¿Y qué demonios harían todos una vez que la verdad escapara? El reloj implacable, latiendo como un corazón a punto de reventar, siguió marcando. La noche, esta vez, sería eterna.
El silencio se tragó el sótano como una luz. La puerta cayó con un portazo que retumbó en las paredes, sellando ese último refugio de mentiras y verdades destrozadas. Leonardo quedó arrodillado, el cuerpo temblando, el rostro empapado en sudor frío, la mirada fija en la... Hay oscuridad, donde la sombra de su hija secreta se desvanecía lentamente, como un espectro de justicia que nadie podría detener. Valentina y Camila tiraron del hombro de su padre, intentando sostenerlo, pero era él quien parecía hundirse en un abismo sin fondo. «Papá, papá, respira», susurró Valentina, con la voz quebrada y el llanto pegado al pecho. Camila, tensa como un arco, no apartaba los ojos de la puerta sellada, en la que todavía resonaban los ecos de las últimas palabras. Las lágrimas le quemaban las mejillas, pero no era solo dolor. Era la mezcla agonizante de horror, traición y por un instante algo parecido a la liberación, porque toda esa mentira, esa farsa de lujos y máscaras, acababa de desplomarse en 1000 pedazos. Desde el pasillo, los pasos de la policía se acercaban, pero dentro de esa mansión-prisión, la batalla más brutal era la que tenía lugar en sus almas, en su sangre. La verdad había salido al desnudo, cruel y sangrante, y ahora ya no quedaba vuelta atrás. Leonardo, con voz rota, levantó la mirada hacia sus hijas. «No somos los mismos que ayer. No somos la familia que creímos ser». Valentina asintió con fuerza, sintiendo que el pecho le explotaba, pero había una chispa, una débil promesa de que desde ese escombro podrían construir algo real, aunque fuera con cicatrices. Camila, con la mano aferrada a la de su hermana, exhaló un suspiro, largo, templado, como si por primera vez pudiera soltar el miedo que llevaba meses enterrado. Entonces pasos firmes irrumpieron en el sótano. La mujer de ojos duros, la verdadera antagonista, la hija oculta que había devuelto todo al caos, apareció junto a los oficiales. Sus ojos ardían, pero ya no había sonrisa fría, solo el peso de un destino irreversible. «Esto termina aquí», dijo alzando la voz, que cortaba como un cuchillo. El hermano desaparecido apoyó contra la pared, sus ojos encontrándose con los de Leonardo, como un ultimátum. No había lugar para mentiras. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar la luz sangrienta del amanecer. La mansión, con sus muros que habían guardado siglos de oscuros secretos, gritaba a punto de derrumbarse, pero la familia, ahora rota y exhausta, dio un paso hacia la salida. Cada uno cargaba sus heridas, visibles e invisibles, pero también una determinación brutal. Habían caído en el abismo, sí, pero ahora debían aprender a caminar en la oscuridad, juntos. Las cámaras parpadearon. Los flashes explotaban como fuegos artificiales tristes. El mundo afuera esperaba respuestas. No había más juegos, ni dobles rostros. Leonardo, con la voz más firme que pudo reunir, dijo: «Esto es solo el principio, pero esta vez será con la verdad, con todo en la mesa, sin máscaras ni mentiras. Un giro brutal, una redención dolorosa». Así terminaba la caída, y comenzaba una lucha por volver a levantarse. Atención, tienes que suscribirte ahora para no perder ni un segundo de lo que viene. Cada historia exclusiva que lanzamos es una bomba que no querrás perderte. Si quieres que el canal crezca, destruye ese botón de like ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y alimentar el algoritmo. No seas tímido. Inunda la sección de comentarios con tus emociones, teorías y todas tus ideas sobre este final que te dejó sin aliento. Y no te guardes este desenlace para ti. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia. Solo los verdaderos fans saben lo vital que es apoyar con estas acciones. No esperes ni un segundo más para hacerlo.